¿Qué tal, camaradas? Nuevamente aquí nos encontramos para el curso de programación en Java, en esta ocasión con la temática de diagramas de objetos. Como siempre, el profe Saeta. Bueno, vamos a ver en este caso qué es un objeto. Aquí vemos un objeto, podemos encontrar objetos que son físicos, objetos que son abstractos, y Java justamente está desarrollado bajo un enfoque y una filosofía que toma los objetos de nuestra realidad y los procesa de tal forma que se virtualicen, que se puedan virtualizar. Entonces, tomando cuáles son las características, elementos y componentes que pueden construir a un objeto, entonces de esa misma forma se desarrolla lo que son los objetos virtuales o los objetos que son programables. Entonces aquí vemos la representación en este esquema de un objeto. En este caso el objeto es el perro. Un perro lo podemos ver en la calle y ese es un objeto, ¿no? A pesar de que es un animal también, pues entonces entra dentro del rubro de objetos. Nosotros como personas también somos objetos y esos son objetos físicos que se pueden tocar, pero también conocemos objetos abstractos como lo son los números, los pensamientos, las ideas. Pero bueno, en esta ocasión vamos a tomar como ejemplo a este perro, que es el perro de los Simpson. Y aquí tenemos sus atributos y sus métodos para ir diferenciando parte de lo que conforma la construcción de un objeto, cuáles son sus elementos. Uno de los primeros serían los atributos. ¿Cuál es su atributo? El nombre, color, raza y si se encuentra hambriento. Pero ahora, notemos que aquí hace falta un complemento, ¿no? En este caso, nombre, enviado de Santa, creo que así se llama en Los Simpson. Y ese sería su dato, ese sería su dato. Mientras que por otro lado encontramos el que dice color, es un atributo. Y si vemos el dibujo, pues es como color naranja, ¿no? Entonces su dato sería naranja. La combinación de un atributo con un dato, en este caso se le va a llamar característica. Raza, me parece que la raza de este perro en la caricatura es un galgo. Entonces, nuevamente, el atributo es la raza y el dato es galgo. Hambriento sería el atributo y en este caso sería que sí está hambriento. Luego encontramos los métodos. Los métodos tienen que ver con los verbos, con las acciones. Aquí encontramos que lo que puede representar las actividades que tiene este perro puede ser que está ladrando, que está oliendo, buscando, meneando la cola, perdón. Entonces, son actividades que pueden describir lo que puede llegar a ser ese objeto. ¿Qué objeto? Es, en este caso, el perro. Para poder hacer una descripción más completa, se desarrolla este tipo de diagramas, se llaman diagramas de objetos. Estos ya están más completos. Aquí tenemos un objeto del lado derecho, que es un cuchillo, y pues vamos a ver cómo se describe a través de este diagrama de objetos. Primero debemos de entender que se debe de hacer lectura y se debe de requisitar de abajo hacia arriba. Entonces debemos de iniciar por la sección inferior, luego la media y terminamos en la superior. Si se dan cuenta es un rectángulo casi cuadrado dividido en tres secciones. Sin embargo, existe una cuarta sección que es la parte externa. Muy bien, una vez identificadas estas cuatro secciones, pues vamos a ver cómo es que se requisita. En la parte inferior vamos a encontrar lo que son los métodos. Recuerden que son los verbos, las acciones que pueden describir a este objeto, lo que puede realizar. Pero cuando ya estamos hablando de un método, no solamente estamos hablando de un verbo, sino estamos hablando de un verbo contextualizado. Entonces aquí vamos a ver cómo se contextualiza. Corta, ¿el cuchillo sirve para cortar? Sí. Entonces aquí, ¿cómo lo contextualizamos? Corta carne para preparado de alimentos. ¿Sirve para eso? Sí, sirve para eso. Esas son las acciones que pueden identificar a este objeto. Segundo método,
Provee seguridad para la mano con el tipo de mango. ¿Sí la provee? Sí, efectivamente. Entonces quiere decir que sí corresponden estos métodos a este objeto. Recuerden que pueden existir otros cuchillos y tienen otros métodos. Pueden tener otros métodos. Aquí estamos hablando de uno que es para corte de carne. Sirve para cortar carne. Tal vez hay uno que sea para un método para cortar pan. Y entonces este ya no sería el mismo, ¿no? Ya no sería el mismo método. Tenemos que identificar bien los métodos correspondientes a el tipo de objeto que se está manejando. Luego vamos con la parte media. En la parte media vamos a encontrar lo que son los atributos y sus datos. La combinación de un atributo con un dato se le va a llamar característica. Entonces, iniciamos marca, map sería su dato, color, amarillo sería su dato, atributo, corte, dato, liso, atributo, largo, dato, 30 centímetros, atributo, peso, dato, 300 gramos, atributo, tipo y dato, filo para carne. Entonces, aquí encontramos atributo con dato. Los datos van entre paréntesis, los atributos van de forma externa e iniciamos siempre del lado izquierdo con el atributo. Unión de un atributo con un dato, característica. Y por último terminamos en la parte del recuadro de este rectángulo lo que va a ser el nombre y colocamos como cuchillo-1. Eso es en el caso de que tuviéramos varios cuchillos y que incluso fueran iguales o muy parecidos. Recuerden que podemos tener en una alacena o en una vitrina una serie de cuchillos. Para nosotros poderlos identificar, lo correcto es ponerles un nombre. No solamente tener una serie de objetos, sino poder identificar dentro de esa serie de objetos cada uno de estos elementos. Entonces sería cuchillo-1 y así sabríamos que nos referimos a este. A pesar de que podemos tener estas características y estos métodos específicos para este cuchillo. Si tuviéramos uno exactamente igual, o bueno, con las mismas características y con los mismos métodos, la forma que pudiéramos identificarlo o diferenciar uno del otro es con el nombre. Bueno, por último encontramos la parte externa, lo que se le va a llamar la librería. La librería es donde podemos encontrar los métodos correspondientes, acuérdense, los métodos, las acciones o actividades que están relacionadas con el objeto. Y la librería, su traducción, pues sería como una biblioteca. Entonces, es donde encontramos esa información referente a los métodos. ¿De quién? Del objeto. Entonces, si quisiéramos investigar acerca de cómo se tiene que cortar con este cuchillo, aquí pongo un ejemplo. Considero que es un poco claro. Bueno, lo más claro posible de mi parte para ustedes. En este caso sería, primero tendría que buscar en la sección de hogar, después en cocina, posteriormente en utensilios y por último en cuchillos, ya que cuchillos pueden existir varios, pero dentro de cuchillos seguramente ahí voy a encontrar el método correspondiente a este objeto en específico. Bueno, pues muchas gracias, eso sería todo referente a diagramas de objetos. Espero que les haya servido esta información y que ustedes puedan construir los suyos. Hasta luego.